La Iglesia Cristiana Cuadrangular de Envigado presenta Escuela Dominical. Digámosle, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú hace muchos años te sentaste en un monte. Llevaste allí a un grupo de hombres que te seguían, Señor. Y empezaste a predicar la palabra que traías para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre glorioso, porque quedó registrado en la Biblia esas palabras para nuestras vidas, Señor. Hoy, junto con tu iglesia, Señor, yo oro para que tú te glorifiques en medio de nosotros, Señor, para que abras nuestro entendimiento, Señor, y lo que has preparado para nuestras vidas hoy, tú seas permitiendo, Señor, que seamos nosotros ese buen terreno en el cual tu palabra es sembrada, Señor. Que sea, como ella misma lo dice, Señor, sea viva, sea eficaz y más cortante que una espada de dos filos. En el nombre de Jesús disponemos nuestro corazón para que hables a nuestras vidas. Amén, Señor, y amén. El versículo 13 es muy conocido por todos nosotros. Dice la palabra del Señor: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En el versículo 1, le invito a que volvamos allí. Eso ocurre poco después de que el Señor ha salido del desierto. Con el pastor Gabriel hemos venido estudiando esos momentos, ese momento de tentación del Señor Jesús en el desierto, cuando Satanás tiene varias conversaciones con él, llevándolo a ese proceso de tentación del cual el Señor Jesús salió victorioso. Y posterior a eso, el Señor Jesucristo empieza su ministerio. En el punto en el que estamos, dice el capítulo 4, que es el anterior de Mateo, que multitudes empezaron a seguir a Jesús. Que eran muchas personas las que querían estar con Jesús, escucharle a Él. Y se popularizó el nombre de Jesús. Y sabían que iba a recorrer muchas ciudades en las cuales Él iba a estar enseñando, y las personas querían escucharlo. Los judíos vivían una situación muy compleja en la época, y es que llevaban cerca de 400 años sin escuchar profecía nueva, palabra nueva para sus vidas. El último profeta había muerto hacía muchísimo tiempo y no había palabra fresca para este pueblo. Adicionalmente, no conocían la libertad. Ni ellos, ni sus padres, ni sus abuelos habían vivido nunca en un país que no hubiera sido oprimido por una gran nación. Lo fueron los babilonios, los griegos y ahora los romanos. Mantenían oprimido a este pueblo. Y ellos tenían una gran esperanza como judíos, y es que el Señor les había prometido que un día llegaría el Mesías y traería libertad para sus vidas. Y parecía que los hombres y mujeres de Galilea y de todo Israel, que habían empezado a escuchar que Jesús estaba predicando y que predicaba con sabiduría, y que muchos decían que parecía que era el Mesías, había hecho que quisieran escuchar sus palabras. Y multitudes le seguían. Y el versículo 1 dice: y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, ¿quiénes se le acercaron? Sus discípulos. Ya no fueron las multitudes. Jesús toma una decisión en este momento, y es alejarse un poco de la multitud y darle prioridad a la conversación con sus discípulos. Los discípulos eran los 12 apóstoles, los 12 cercanos que había seleccionado el Señor Jesucristo en ese proceso inicial de su ministerio, pero habían hombres que también eran cercanos a Él, y esto podemos comprobarlo en el libro de los Hechos,
cuando ya no eran 12 discípulos, sino que eran 11. Y los discípulos, dirigidos por Pedro en ese momento, dicen, tenemos que buscar un reemplazo para el traidor, para Judas. Y la decisión que ellos toman es echar suertes entre algunos de los hombres que, y esa era la instrucción, habían estado con ellos desde el bautismo de Jesús. Desde que Jesús fue bautizado, no solamente los 12 le siguieron, sino que varios hombres le siguieron a cada una de las ciudades y en cada uno de los momentos de su ministerio. Uno de ellos era Matías, y Matías fue quien salió seleccionado en ese sorteo para que fuera el apóstol número 12, porque cumplía con esa característica, que había estado con Jesús desde el bautismo en el Jordán. Entonces aquí, en el monte, cuando Jesús sube, se reúne con sus 12 apóstoles, pero también con ese grupo mucho más cercano de discípulos que querían escucharle, que estaban aprendiendo de él. Y abriendo su boca, el Señor Jesús les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Piense un momento en esos varones judíos que estaban allí reunidos, en su situación, convencidos de que a quien estaban escuchando muy posiblemente era el Mesías. Parte de la curiosidad era saber si él era el Mesías. Más adelante los evangelios narran cómo en algún momento de su exposición el Señor Jesús les dice literalmente que Él es el Hijo de Dios Padre, de Jehová. Entonces muchos de los judíos no soportan y no entienden esto, no podían entender cómo un hombre estaba diciendo que era hijo de Jehová, del Padre. Y varios de ellos abandonan la causa de Jesús, dicen, no entendemos, ese no puede ser el Mesías. Y Jesús le pregunta a sus discípulos, bueno, ¿y ustedes qué? ¿También se van a ir? Y Pedro toma la vocería y dice, no, Señor, ¿nosotros para dónde vamos a ir? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Fue una revelación progresiva la que fue haciendo el Señor Jesucristo a los 12 y en general a aquellos que le seguían, porque no estaban preparados para escuchar la revelación del Evangelio, las buenas nuevas de salvación que Jesús traía para todos ellos. Y el Señor tiene que empezar por lo básico, tiene que empezar por lo más sencillo para poder llegar a la fase final, al culmen, que es en el aposento alto, cuando está próximo a ser capturado por el ejército romano. El Señor les dice a los 11 que quedaban en ese momento, yo ya no los voy a llamar siervos, porque un siervo no sabe lo que hace su amo. Yo los voy a llamar amigos, porque yo les he revelado todo lo que el Padre me entregó para ustedes. El Señor Jesús tenía un propósito fundamental en la relación con aquellos que le seguían, y era revelar todos los misterios que ocurrían en la eternidad, traerlos a conocimiento de la humanidad a través de los 12 y a través de los discípulos que estuvieron caminando con él todo este tiempo. Y también lo hizo, que él dice, ya he cumplido mi misión, ahora ustedes son mis amigos. Y ese día, y el día que el Señor les dijo eso a los 12, es el día que estamos conmemorando hoy, fue el día de la última cena. Pero aquí estamos en un monte donde el Señor tiene su primera predicación, podríamos llamarlo así. La primera vez que el Señor habla y empieza a desarrollar su ministerio, a mostrar esa revelación progresiva, es en este episodio que nosotros estamos leyendo. Es la primera vez que se reúne con sus discípulos a empezar a transmitirles la palabra, la revelación de la eternidad. Y estos judíos, convencidos de que estaban al frente del Mesías, imaginen cómo brincaba su corazón al escuchar el maestro que iba a empezar a enseñarles. Seguramente movilizados por la esperanza de que ya no serían más oprimidos por los romanos ni por nadie más, sino que en su corazón había un deseo que quedó manifestado en el libro de los Hechos también, cuando le preguntan al Señor, Señor, ahora sí entonces vas a restituir el reino. Y el Señor les dice, no es esto lo que yo he venido a hacer. Lo que hace es entregarle la llenura del Espíritu Santo. Porque en el pensamiento de los judíos,
era muy importante salir de la cautividad y de la opresión de las naciones enemigas. Eso muy seguramente era lo que estaban esperando estos hombres que escuchaban a Jesús. Y cuando el maestro empieza a hablar, utiliza una palabra que seguramente aceleró su corazón y les dice: bienaventurados, dichosos, felices, regocíjense. Es la palabra que el Señor utiliza para empezar a revelar los misterios del reino. Debe haber una gran dicha en todos aquellos que empezamos a escuchar la palabra del Señor. Y hace una apertura majestuosa diciendo: haya alegría en ustedes. Sean dichosos, ¿quiénes? Los pobres en espíritu. Qué paradójico. ¿Cómo alguien que pueda sentir que es pobre en espíritu puede sentirse alegre? ¿Cómo aquellos hombres podían decir, escuchando esta palabra: Señor, pero ¿cómo así que los pobres de espíritu debemos estar felices? Y si usted y yo lo escuchamos en esta traducción, lo leemos en esta traducción al español, en general la pobreza no es algo que nos genere mucha felicidad, ¿cierto que sí? No es una expectativa de mucha felicidad, algo relacionado con la pobreza. Pero esta no es una pobreza alrededor de la escasez en lo económico, en lo financiero, en las limitaciones. Cuando Jesús habla de la pobreza del espíritu, no habla de limitaciones espirituales. Y vamos a mirar desde el contexto judío cómo podemos entender mejor ese pobre de espíritus. Vamos al libro del profeta Sofonías, Antiguo Testamento, capítulo 3, versículo 12. Y cuando el Señor da palabra al profeta Sofonías acerca de las transformaciones que el Señor quería hacer sobre su pueblo Israel, porque constantemente estaba pecando, estaba cayendo en idolatría, estaba yendo a prácticas que no eran agradables al Señor. El Señor se soñaba renovar su pueblo y daba profecía para generar correcciones en el pueblo y que el pueblo volviera a acercarse al plan del Señor. Y el Señor es 3:12, por favor, hermanos. Sofonías capítulo 3, versículo 12. Dice la palabra del Señor: y dejaré en medio de ti un pueblo como humilde y pobre, que se refugiará en el nombre del Señor. El Señor no quiere, y nunca fue su plan, dejar un pueblo que no fuera próspero. De hecho, desde el inicio de todo el plan que el Señor hace con el padre Abraham, lo prospera en gran medida. El Señor nunca ha estado dentro de sus planes que su pueblo sea un pueblo limitado económicamente en sus capacidades. Por eso el Señor hace este énfasis en su revelación, en su profecía, a través del profeta Sofonías. Él está diciendo: yo sueño dejar, después de este proceso que estoy viviendo con mi pueblo, un pueblo humilde y pobre. Esta pobreza, hermanos, es una pobreza en el espíritu, no relacionada con la escasez, sino relacionada con la humildad. Y una humildad, nuevamente, no relacionada con no tener recursos o posibilidades, sino una humildad relacionada con la plena dependencia del Señor. El Señor, en ese proceso con el pueblo de Israel, estaba desarrollando en el pueblo un corazón que dependiera plenamente del Señor. Un corazón de un pueblo humilde, basado en entender que nuestro refugio es el nombre del Señor. El Señor venía trabajando en un pueblo que necesitaba una renovación para entender que su corazón debería siempre depender del Señor. Y si volvemos al monte, al sermón del monte, la forma como empieza a predicar el Señor Jesucristo, Él toma la decisión de lo primero que quiere sembrar en el corazón de los discípulos. La primera lección que Jesús quiere dejar en el corazón de sus discípulos
en aquellos que querían seguirle es una lección de humildad, una lección de plena dependencia del Señor. Porque para llegar al versículo que dice que somos la sal de la tierra y la luz del mundo, es necesario que haya un comienzo en nuestros procesos. Y el comienzo que el Señor desea establecer en la vida de quienes le seguimos es un comienzo de un corazón humilde, plenamente dependiente del Señor. Un corazón como lo soñó el Señor en las épocas de Sofonías, un corazón que confiara siempre en el nombre del Señor. Hay algo que ocurre en nuestros días, hermanos, y es que la humildad la relacionamos con la escasez, ¿cierto que sí? Normalmente se dice que una persona es humilde porque no tiene suficientes recursos para tener acceso a ciertos bienes, a ciertas necesidades básicas para satisfacerlas. Pero en el contexto que nosotros le estamos leyendo, la palabra del Señor nos habla de la necesidad de que un servidor del Señor, un seguidor del Señor, debe comenzar por tener un corazón completamente rendido al Señor, un corazón humilde, porque los hombres que estaban escuchando al Señor, los seguidores del Señor, eran personas que tenían un pensamiento y unas expectativas de qué era lo que tenía que decir el Mesías. Muy seguramente estaban esperando un mensaje de libertad, un mensaje de salir de la cautividad. Pero vea la forma como el Señor relaciona la humildad en nuestro espíritu con el premio que tendremos. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Y yo creo, hermanos, que esto sacude muy fuertemente la mente de los judíos que estaban escuchándolo. Porque la expectativa de un judío es que el Mesías viniera a establecer un reino en la tierra y a restituir la posición gloriosa del pueblo de Israel cuanto antes. Pero el Señor les dice, sean humildes. Y la dicha de la humildad es un premio en la eternidad. No una humildad de un pensamiento apocado. Porque el Señor desde el padre Abraham estableció un pueblo próspero. Cuando el Señor permitió que Abraham saliera de tierras judías después de haber tenido allí su conflicto y su enredo con Faraón, salió prosperado mucho más allá. Después, cuando sus descendencias salieron de la cautividad de Egipto nuevamente, salieron prosperados mucho más allá. Y hay una intención en el Señor en que usted y yo como su pueblo no seamos un pueblo apocado, un pueblo de escasez. Por eso hay tantas promesas para nuestras vidas, para nuestro crecimiento y para nuestro desarrollo. Pero quiere que usted y yo, en medio de la prosperidad que el Señor trae a nuestras vidas, tengamos un corazón humilde, un corazón como el corazón que soñó el Señor en épocas de Sofonías para su pueblo, un corazón que se refugie siempre en el Señor. Es el inicio, es la primera enseñanza que Jesús quiere dejarnos a nosotros como sus seguidores. Llegará la revelación, llegará el conocimiento, se profundizará en la revelación de los misterios que el Señor tenía para la humanidad a través de estos hombres. Y usted y yo hemos crecido y seguiremos creciendo en conocer más la revelación progresiva que el Señor tiene de manera particular para cada uno de nosotros, de los misterios de su palabra. Creceremos, profundizaremos, tendremos más posibilidades. Esta mañana le decía yo a los hermanos en el primer culto, junto con mi esposa, hace aproximadamente 15 años tenemos la oportunidad de servir en el ministerio de jóvenes, desde ser asistentes, servidores y ahora pastores. Y son varias generaciones que hemos visto pasar literalmente por estas bancas y por estas reuniones. Y nos alegra ver cómo cada nueva generación es una generación que tiene mayores oportunidades de acceso a la educación, de acceso a mejores trabajos, de acceso a una apertura a desarrollar su vida en este país o en otros. Hay un crecimiento en ese desarrollo que hay en las nuevas generaciones. Los hogares que el Señor nos permite ver son hogares que vamos viendo creciendo por la misericordia del Señor. Sus vidas, la vida de esta iglesia, el crecimiento de esta iglesia es muestra del cumplimiento de la palabra del Señor, de llevarnos
de aumento en aumento, como lo dice su palabra, hasta que el día es perfecto, dice la palabra del Señor. Somos un pueblo de aumento en aumento, de crecimiento en mayor crecimiento, pero el Señor quiere dejar una enseñanza en nuestros inicios, desde nuestros inicios, y es: el Señor quiere revelarse a aquellos que quieren seguirle con un corazón humilde, un corazón que siempre esté dispuesto a reconocer su dependencia del Señor, para que no se nos olvide, hermanos, cuando el cumplimiento de las promesas llegue a nuestras vidas, cuando las grandes victorias y las grandes puertas se abran, que se abrieron fue por la misericordia del Señor y no por nuestras capacidades, no por nuestras virtudes ni nuestras posibilidades. Usted y yo, como seguidores del Señor, dependemos plenamente de su misericordia. Y el Señor quiere que usted y yo tengamos eso muy claro. Sacudió el pensamiento de los judíos que estaban allí reunidos. Pero yo quiero invitarlo a que vayamos a la carta a los Romanos. Capítulo 12 es un versículo que yo creo que sabemos de memoria como iglesia. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 es el que creo que no sabemos de memoria. Quisiera sumarle hoy el 3. Y mientras llegamos allí, déjeme decirle un poco lo que hace Pablo, lo que podemos estudiar que hace Pablo en la carta a los Romanos. Hasta el versículo 11, Pablo de manera progresiva también en su carta, escribiendo a los Romanos, establece la doctrina de salvación únicamente a través del Señor Jesucristo. Les escribe a los romanos, no a los no judíos, específicamente a los romanos, les dice: la única fuente y la única forma para nosotros ser salvos es a través de la obra del Señor Jesucristo. Presenta la vida del Señor Jesucristo a través de un pasón muy rápido y magistral acerca del Antiguo Testamento y cómo en la persona de Jesucristo se cumplen las promesas para el pueblo judío. Y después suma a los gentiles, a los no judíos, como parte de la promesa, y nos hace a nosotros como no judíos parte de la promesa de salvación, centrada en la persona de Jesucristo, pero siendo partícipes todos nosotros de la obra salvadora del Señor Jesucristo en la cruz. Y lleva a los romanos, a quienes leyeron ese texto, y a nosotros, quienes lo hemos leído una y otra vez, a entender que somos parte del plan de salvación del Señor Jesucristo. Por eso es que el versículo 1 del capítulo 12 arranca así: por consiguiente, por todo lo anterior, porque Jesucristo es el Salvador, porque el pueblo de Israel es el pueblo elegido, pero usted y yo, como no judíos, hacemos parte del plan de salvación. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Jesús en el monte, en el sermón del monte, donde estaba enseñando a sus seguidores los inicios, los rudimentos de la fe, empieza sacudiendo su mente, transformando sus expectativas de un pueblo judío que esperaba un Salvador que les entregara un reino terrenal, a decirles: su reino es celestial, y estableciendo la primera enseñanza, la primera bienaventuranza, en decir: aquellos que me siguen deben seguirme con un corazón sencillo, con un corazón que dependa plenamente del Señor. Pablo escribe a los romanos y les está diciendo: ahora ustedes, como no judíos, nosotros, hermanos, como no judíos, necesitamos transformar nuestra manera de pensar, y es lo que venimos estudiando y profundizando como iglesia. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Jesús le dijo a los judíos: tiene que cambiar la manera de pensar para que reciban la nueva revelación que el Señor trae, y la manera como Él cambia la forma de pensar de ellos es empezando por las bienaventuranzas. Ahora Pablo le dice a los romanos: ustedes tienen que cambiar la forma de pensar para que puedan recibir progresivamente la revelación de la voluntad de Dios para sus vidas. Y el versículo 3 dice: porque en virtud de la gracia
que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno, dice la palabra del Señor. Pablo, ahora a los romanos, a través de una carta, planta la primera instrucción como consecuencia de la renovación y como inicio de la progresiva revelación de quienes tomamos la decisión de seguir al Señor en un corazón humilde. Pablo dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debería pensar. No es coincidencia, hermanos, que el Señor Jesucristo, la primera instrucción que da a sus seguidores judíos es: tengan un corazón humilde. Y que Pablo, la primera instrucción que da a los romanos, posterior a la transformación, es arrancar por un corazón humilde. El enemigo quiere que usted y yo dejemos esa humildad en nuestro corazón y que atribuyamos a nuestras capacidades, a nuestras posibilidades, lo que usted y yo podamos conseguir en cualquier área de nuestras vidas, en su vida laboral, en su vida profesional, en su vida académica, en su vida familiar, en su vida ministerial. Recuerde, lo primero que hace el Señor, la primera enseñanza que siembra el Señor en nosotros, en el corazón de sus seguidores es: hermanos, necesitamos un corazón humilde. Que nunca olvidemos que el Señor quiere tenernos cerca de Él y que nuestro corazón siempre reconozca que refugiados en Él es donde podemos tener el mejor inicio para nuestras vidas. Bienaventurados somos cuando nuestro corazón se mantiene humilde. Dichosos somos cuando nuestro corazón se mantiene humilde. No cuando atribuimos la dicha o la felicidad a nuestros logros, sino que establecemos nuestra dicha y felicidad en saber que usted y yo dependemos del Señor. Amén. Quiero invitarlo a que se ponga de pie un momentico. Y si hay alguna área de tu vida en la que en ese momento el Espíritu Santo traiga a tu mente, donde es necesario decirle: Señor, yo necesito refugiar esa área de mi vida en ti una vez más. Yo he tratado de luchar en mis fuerzas, yo he tratado de hacerlo a mi manera, pero hoy la palabra del Señor nos recuerda que un siervo, que un seguidor del Señor debe cimentar esa relación en una plena dependencia de Él, en un corazón humilde que reconoce que apartados de Él nada podemos hacer. Padre del cielo y de la tierra, hoy presento mi vida, Señor, presento la vida de tu iglesia, Padre glorioso. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros que nos hemos reunido aquí, Señor. Que si estamos en este lugar es porque hay un deseo de escucharte, Señor, de que hables a nuestras vidas, Padre glorioso. Y hoy has hablado, Señor, la importancia de rendir todas las áreas de nuestra vida a ti, Señor, de refugiarnos en ti, Padre glorioso, en cada situación, en cada circunstancia, en cada reto, en cada oportunidad, Señor, en cada temor, en todo lo que ocurra en nuestras vidas, Señor. Nosotros queremos tener un corazón humilde, necesitamos tener un corazón humilde que reconoce que lejos de ti no podemos hacer nada, que solamente tú tienes palabras de vida eterna para nosotros, que no queremos ir a ningún otro lugar, Señor, que no hay lugar seguro para nosotros lejos de tu presencia, Padre Celestial. Por eso queremos obedecer lo que enseñaste al pueblo judío, Señor, en el monte, Señor Jesús, y lo que enseñaste a nosotros, los no judíos también, Señor, en la carta a los romanos. En aquellos momentos, Padre glorioso, donde tú preparas a un pueblo para entregar una nueva revelación, para entregar una nueva oportunidad, para entregar un nuevo horizonte, un nuevo panorama, un nuevo inicio, Señor. Tú nos llamas hoy a que nuestro corazón permanezca humilde, dependiendo de ti, Padre glorioso. Dile: Señor, obra en mi vida, para que mi corazón, Señor, nunca se aparte de tu refugio, Padre glorioso.
y podamos saber y entender que apartados de ti, nada podemos hacer. Gracias, Padre glorioso, por este tiempo que nos regalas. Ahora disponemos nuestro corazón para conmemorar la Santa Cena, Dios, para recordar, Señor, que si estamos aquí es por tu misericordia y porque un día aquellos 12 discípulos llegaron hasta el final, Señor, 11 de ellos. Toda esa revelación empezó en una enseñanza de un corazón humilde. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Amén. La Iglesia Cristiana Cuadrangular de Envigado presenta programación semanal. Escuela Dominical, todos los domingos a las 8 y 10:30 de la mañana. Tiempo de oración, todos los lunes a las 7 de la noche. Devocionales, martes a las 7 de la mañana. Culto de ministración, miércoles a las 7 de la noche. Tiempo de ayuno, todos los jueves de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Y nuestra reunión para jóvenes todos los sábados a las 6 de la tarde. Esta es la programación que nuestra iglesia trae para todos ustedes. El Ministerio de Varones con Propósito de la Iglesia Cristiana Cuadrangular de Envigado invita a todos los varones de nuestra iglesia a nuestro encuentro Renovando mi rol como padre, Efesios 6:4. Ven y participa de este especial evento, donde aprenderemos acerca de la responsabilidad primordial de criar a nuestros hijos como cabeza de hogar. Viernes 23 de junio a las 7 de la noche. No se lo pierdan. El Ministerio de Mujeres de Impacto hace una invitación a todas las mujeres de nuestra iglesia a una cita muy especial en nuestro encuentro Mujer, santifica tus pasos. Proverbios 16:9, en donde aprenderemos la importancia de poner en manos de Dios todos nuestros planes y nuestras metas. Ven y no te pierdas de este tiempo tan especial para todas. Viernes 30 de junio a las 7 de la noche. Te esperamos. Les invitamos a continuar en obediencia con los diezmos, ofrendas y donaciones para la obra del Señor. Lo puedes hacer a través de la cuenta de Ahorros Bancolombia, número 100 927 62047, o también de manera presencial durante nuestros servicios. Su comprobante podrá ser enviado a nuestro WhatsApp 322-785-9907, junto con sus datos personales. El obedecer trae grandes bendiciones para nuestras vidas.